Ok, vamos por otro intento con Carlos para poder entrar con él. Entonces, veamos. Ahí está. Hola, perfecto. Entonces, vamos a darle aquí y aquí le damos. Ahí está conectando. Ah, ya. Perfecto, ya, lo logramos. Sí, disculpa. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en tu cuarentena? Pues bien, supongo, como todos aquí, acostumbrándome. Es muy raro, Sí, es pero muy está bien. extraño. Oye, y estamos muy contentos porque justamente estás participando con el MAC, con una pieza que desarrollaste. Y Sí, creo que la primera pregunta, como para empezar a entablar como una conversación y que la gente más o menos sepa de lo que estamos hablando, es ¿cómo entiendes tú el performance? Porque creo que tú eres como de los artistas que tienes como una de las gamas más amplias mm, de cómo podríamos entender el performance, que ya no nada más es esta práctica que creo que ahorita estamos como viendo mucho en muchos museos, que es como una práctica como muy dancística, como muy de coreografía, muy como de tratar de hablar sobre las piezas, o en la otra clase de performance que es muy de Marina Abramovic, que es ella la protagonista en diferentes situaciones, pero que sí. tú tienes como una gama así desde la música, desde la parte dancística, pero hasta la parte de las luchas libres, que es como muchísimo más amplio. Sí, pues yo creo que yo lo veo desde un punto de vista más situacionista. Me interesa más, digamos, o sea, porque el performance no es danza propiamente, ni tampoco es teatro, ni es un concierto realmente, pero digamos se relaciona con todo este mundo, digamos, como del arte en vivo, pero no es propiamente, o sea, es como una cosa, o sea, es debatible obviamente, pero digamos, hay gente que piensa que es una disciplina en sí mismo, pero hay otra aproximación que digamos es como una aproximación a ciertas disciplinas de una manera no especializada. Y luego, pues con el tiempo, históricamente también ha generado ciertos códigos, ¿no? O sea, por decir, una manera de hacer performance más tipo Marina Abramovic, que es más clásica. Luego una, no sé, una moda donde se daban conferencias, que era así como, casi como hablar y reflexionar sobre temas del mundo del arte o cosas. O, por ejemplo, también esta introducción a la danza o a ciertos códigos de la danza. Pero digamos, esos son modas y son cosas que han ido cambiando. A mí en lo personal me parece, o sea, me interesa la parte, digamos, de qué es la presentación en vivo, cómo funciona esto, pero digamos, lo veo más como una aproximación como, por decir, como un estudio de cosas que existen, donde, digamos, tú entras como artista a reflexionar sobre ellas, ¿no? Por decir, con la lucha libre que hice eso en los noventas, mediados de los noventas, me interesaba justamente cómo entrar en otro sistema que no fuera el mundo del arte, que era parte del mundo del espectáculo, y por un lado ver cómo ellos funcionaban, cuáles eran los rituales, cómo, digamos, funcionaban. Sobre todo a mí lo que me interesa es la relación entre el performer y el público, ¿no? O sea, no me gusta, no me interesa, digamos, uno o el otro. O sea, no me interesa, digamos, el performer como un ser casi religioso tipo Marina Abramovic, ni tampoco solo el puro espectáculo donde se vuelve una cuestión absolutamente de la audiencia. Me interesa la interacción entre esos dos lados. Y esa interacción, pues la ves que ocurre en distintos lugares, ¿no? Ocurre en el mundo de los deportes, ocurre en el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo puede ser la lucha libre, puede ser la música. En el mundo de la alta cultura, o sea, digamos, puede ser la ópera o puede ser la danza. Y me interesa mucho cómo, digamos, reflexionar sobre esa relación que hay entre el público y el que está presentando el performance, ¿no? Como esa parte. Ahí me influyó mucho la obra de Dan Graham,
y digamos un libro que se llama Rock is My Religion fue como muy importante cuando lo leí en los mediados de los 90. Y también tuve la oportunidad de que Dan Graham fue de alguna forma mi tutor, porque tenía la Rax Academy, digo, no es que lo viéramos mucho, pero sí fueron pláticas y también sobre todo estudiar lo que él había escrito, muy interesante, ¿no? Y él hablaba mucho como de la situación social donde se desarrolla el performance. Por ejemplo, lo explicaba mucho en relación al rock, ¿no? O sea, no es lo mismo una situación donde la banda está arriba del público porque está parada sobre un escenario donde se establece una jerarquía, donde la banda es más importante y el público lo tiene que ver desde abajo hacia arriba, que por ejemplo una banda en el punk, donde quitaban el escenario y se generaba una horizontalidad, donde tocaba la banda al mismo nivel que el público. Y él incluso experimentó haciendo lo contrario, poniendo al público arriba y a la banda abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver cómo funcionan esos códigos públicos, esos códigos, digamos, que se hacen en el espacio público, es algo que me ha interesado mucho. Entonces, por ejemplo, desde ahí me permite, pues, no sé, investigar la relación en el mundo de la lucha libre, es decir, la creación del personaje, cómo funciona en especial ese espectáculo, que no es un espectáculo de teatro donde tú estás sentado de un lado y tienes enfrente el escenario, sino que en realidad es un cuadrilátero que está rodeado por el público. ¿Cómo es esa relación en el mundo del rock también, por ejemplo, con Nuevos Ricos? Aunque yo ya no hacía el performance, no salía yo, digamos, pues los músicos que participaron en esta compañía sí, y cada uno lo desarrollaba, digamos, su acto de una manera distinta. Y es un poco lo mismo con la pieza del MUAC, o sea, ponerme adentro y ser músico, inventarme un instrumento, tocar ahí, generar, digamos, una banda desde una postura mucho más poética, pero también teatral, o sea, porque no fue una banda de músicos que empieza a hacer rolas, sino en realidad fue una dirección teatral. Luego, cómo eso funciona, hacerlo en el Cabaret Voltaire, o sea, ir como pensando ese tipo de situaciones, eso es lo que me interesa mucho. Yo creo que como un aspecto muy interesante de la pieza es justamente que tiene como esta cuestión como muy íntima, Uh -huh. que es, o sea, no es como para el gran público, sino justamente como lo mencionabas, al ser un como espectáculo de cabaret, es como para unos cuantos, como también un poco la escena del punk, que es como de, estás reunido y desde la toma de dónde está la cámara te hace sentir que sí hay gente, pero no la alcanzas a ver, sino nada más como que la percibes. Sí, bueno, no es un acto que es un espectáculo. Ujú, Ocurrió en es una cava, ¿no? Es como una cueva y oscura. Y bueno, cabrían 100 personas máximo, ¿no? O sea, tampoco es que hubiera muchísima gente. Se hizo dos veces, ¿no? Las dos veces diferentes. O sea, tampoco es una gira, tampoco es algo que ves, puedes ver jueves, viernes y sábado, sino es ujú, una vez, ocurre una vez pues parte de un texto profundamente íntimo, que es el texto de Antonin Artaud, que habla básicamente de su locura y de ujú, su bronca con la sociedad. Y es ni siquiera es una confesión, es una especie como de abrir, ¿no? De decir lo que realmente piensa. Entonces es un texto que sale, digamos, de muy profundo. ujú. Y luego el trabajo, pues sí estuvo muy inspirado, pues no sé, en actos como muy del underground, ¿no? O sea, la banda, digamos, está moldeada a partir de eso, del noise, de, pues sí, justamente de un tipo de música que es como completamente antipop, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo fue el trabajo de elegir con qué pieza querías colaborar para esta nueva Sala 10, que apenas este es el segundo proyecto que presentan y que justamente tiene que ver como con todo esto que estamos viviendo actualmente, donde literal todo el mundo está en cuarentena, estamos en nuestras casas, estamos como con esta idea de que ese contacto directo no va a ser como lo mismo. Ujú. Pues para empezar, digamos, fue la invitación de Cuauhtémoc, y Uh -huh, Cuauhtémoc pensó que el video de masas, las masas, podría ser interesante en esta situación, uh que es -huh, el video que había presentado en la exposición hace un par de años en el MUAC.
Y Ujú, hablando de ese, pues me acordé del otro, que es, digamos, el que ocurrió un año antes, que es un poco como la gestación de eso, que es todavía más experimental. O sea, todavía ahí no está formalizada la banda, ujú, sino es más como un experimento sonoro. Y se volvió interesante porque también era como la primera vez que se iba a presentar, ¿no? Nunca lo he mostrado, es la primera vez que lo muestro. Entonces eso le daba un gancho interesante porque permitía, digamos, mostrar algo nuevo y luego reforzar algo que tal vez hay gente que ya lo ha visto, pero ahorita verlo en esta situación ujú, es interesante. Y el texto es muy fuerte porque pues empieza hablando desde lo personal, o sea, de quién es el individuo. ujú, Y luego, digamos, lo que ocurre a través de las 5 canciones es que va hablando como de la disolución del individuo en la masa. ujú, Y eso es justamente lo terrorífico de esta situación, que si te enfermas, si puedes aguantar en tu casa, estás bien. Pero si te toca enfermarte y tienes que ir al hospital y hay una masa de enfermos y eres uno más de los 3.000 que están yendo al mismo tiempo, o sea, básicamente lo que ocurre es que te come la masa, entras en una ujú, especie de gran maquinaria. Perdón. Y eso es lo que es interesante del texto de Artaud, que habla de cómo la sociedad, con su masificación, con su cosa esta enorme, en realidad es como una especie de máquina que va tragándose al individuo, va como procesando y desindividualizando, ¿no? Y en realidad ujú. ese es el terror. Entonces, siento que eso es muy interesante como reflexión en este punto. Sí es oscura, o sea, creo que es una pieza que habla más, bueno, habla de eso, pero digamos, como si se toca más nuestros miedos Ujú, que lo que nos reconforta, ¿no? O sea, no es una pieza que ujú, reconforte. Obviamente no es una pieza que hable sobre la pandemia ni es sobre eso en especial, pero sí toca, digamos, un punto psicológico, pero que creo que estamos ahorita viviendo, que es un poco por el miedo, ¿no? Pero aparte también como que si lo situamos en el término de lo que significa el cabaret Voltaire cuando surgió, si lo ponemos en lo que significa Artaud y todo lo que le pasó, todas esas como pequeños guiños los colocamos hoy en día y es así como de que pues, vivimos en una generación que jamás nos había tocado que viviéramos en una situación de esta magnitud. O sea, como que nos había tocado cosas terribles, como el sismo del 85, el sismo del 2017, crisis económicas, pero como que eran muy locales, por decirlo de alguna manera. O sea, no era una cuestión que, que hablamos con cualquier amigo de otra parte y está igual que nosotros, está igual viviendo los miedos. Sí, pero son proporcionales, porque por ejemplo lo que ocurrió en el 85 es que no había esta conexión internacional a través de las redes. Entonces lo que se vivió en ese mundo, pues no había esa comparación, se vio a nivel local, pero fue muy grande. Por otro lado, algo que fue muy fuerte es que, por ejemplo, la información que había en México no salía de México y no se leía igual desde Francia. Entonces, para la gente de afuera pensaban que México había desaparecido del mapa. O sea, lo que voy es que, digamos, son proporcionales. No es que sea Ujú, peor ahorita o mejor ahorita, pero digamos se vive proporcionalmente. También podríamos decir de otra forma, fue ¿cómo se llama? El 11 de septiembre. ujú, O sea, tuvo un impacto que pues duró 2 décadas. ¿No? O sea, toda esta guerra, las guerras que ha habido, son impactos muy fuertes. Entonces digo, esta es enorme, es una cosa muy descomunal y muy extraña, pero sí siento que también tenemos que tomar referencias de otras cosas que hemos vivido, ¿no? ujú. Son Y importantes, o sea, de alguna forma el terremoto de hace un par de ujú, años, este, pues digo, obviamente es mucho más pequeño, pero también fue un impacto muy fuerte, ¿no? Y creo ujú, que hay que acordarse, no por lo malo, sino incluso por las cosas buenas, ¿no? O sea, la solidaridad que hubo, cómo la gente buscó soluciones. O sea, creo que en ese sentido es bueno no verlo como algo inédito, ujú, sino más bien como en relación a nuestra historia personal, pero también a la historia de la humanidad. O sea, hace 100 ujú. años hubo otra pandemia, ¿no? Creo que eso de alguna forma te permite
Y bueno, ahorita que tocaste, o sea, el cabaret Voltaire, o sea, el cabaret Ujú, Voltaire también parte de una catástrofe muy importante que es la Primera Guerra Mundial. Entonces también se suscitan cambios muy fuertes, ¿no? O sea, también son momentos donde ujú. pueden surgir, como en este caso, otras maneras de ver el arte, otras maneras de pensar, otras maneras de hacer. O sea, en ese sentido también creo que es positivo algo como Dada en ese momento, pues Ujú. surge, digamos, de cómo un orden se va quebrando y da pie a otras maneras de pensar. En ese sentido, creo que es muy interesante el proceso que tú estás viviendo, que es el de revisar como tu trabajo de una forma retrospectiva, pero como desde diferentes puntos de vista. Que primero la hiciste con el MAC, después el año pasado la hiciste con el Marco de Monterrey. Y supongo que este año estaba ya casi lista para presentarse en algún otro lugar. No, de hecho se presentó en Holanda, en el Stedelijk, en la otra Uh -huh, exposición. Y lo que es curioso es que en realidad empezó con una invitación en el 2016, bueno, 17 en Colombia, como una especie de uh -huh, revisión. Después fue la del MUAC, luego se fue al Marco y luego fue la del Stedelijk. Que son exposiciones diferentes, pero de alguna forma son revisiones, ¿no? De carrera, de obra. Entonces ha sido bastante interesante, pero a la vez sí siento que que es un momento en que ya pasé eso, ¿no? O sea, ahorita lo uh que -huh, menos me interesa es revisar de nuevo mi trabajo, sino más bien estoy más pensando en qué viene, qué es lo siguiente, ¿no? uh -huh. Y bueno, es que en ese yo estaba pensando como ¿Sabes? O mucho, sea, estaba pensando mucho en la cuestión, por ejemplo, de que creo que tienes muchas piezas que pueden ser como fatalistas, como las que son los mm, compases que están como leyendo los temblores, o las de los que son los periódicos. Todo eso es como muy fuerte, pero al mismo tiempo es una mm, exposición, ha sido como una revisión muy lúdica, donde la gente mm, como que tú la puedes tomar desde donde venga tu humor, y puedes tomarla como muy cool, muy tranquila, y disfrutar la nube negra, y después puedes ponerte a averiguar qué significa la nube negra y sentir como un estruendo en el corazón, no sé cómo decirlo, mm. como que se te acongoja, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo es como con una visión muy positiva y muy amplia de cómo entender una práctica artística sin casarte con nada. Ujú, ujú, Que en ese sentido creo que es muy interesante lo que has mencionado acerca de tu trabajo en el diseño gráfico, mm, porque pareciera que el diseño gráfico tiene como de estas cuestiones que no es como tan importante y no es como tan relevante, porque tiene como esta visión como muy comercial, pero que tú has logrado decir, a ver, voy a traer como estos elementos, que es una cuestión de cómo manejo los materiales, cómo ocupo las composiciones, para hablar de otra cosa que es muy obscura, por decirlo de alguna manera, que tú lo has definido más como una cuestión gótica. mm. Sí, o sea, creo que hay un interés, hay como dos cosas que me gusta leer, ¿no? Uh -huh, Y uno es historia, y en general, en particular es historia del siglo XX, ¿no? O sea, digamos, de las revoluciones para acá, desde la uh Revolución -huh, Mexicana a la Revolución Rusa, o sea, las guerras decoloniales, o sea, toda esa historia que ha ocurrido, digamos, a lo largo del siglo XX, siempre me ha apasionado. Y por otro lado, me gusta la ciencia ficción y la literatura de terror, digamos, la literatura fantástica, pero uh -huh, más relacionada al terror. Lo que me di cuenta es que en el fondo son medio lo mismo, o sea, son como las dos caras de la moneda, porque la historia del mundo es, por un lado, terrorífica, uh -huh. o sea, está muy cabrona, entre las guerras mundiales, entre las situaciones en cada país, ¿no? O sea, es súper interesante, pero es súper intensa. Entonces, que por un lado tienes como el horror de la realidad y por otro lado el horror de la fantasía, y tienes, digamos, esa especie de sublimación del uno al otro. O sea, es por decir, Frankenstein habla de la revolución industrial, por Uh ejemplo. -huh.
Es ese proceso de maquinización del hombre, ¿no? Entonces ves que hay como una correlación entre eso. Y sí, extrañamente, pues hay varias piezas que sí tienen que ver como con una cuestión como apocalíptica o postapocalíptica, ¿no? Siento que más las piezas de los 2000, más anteriores, más pegadas, digamos, al 11 de septiembre, que justo me tocó en Nueva York, yo ahí fuerte. Después siento que menos, o sea, siento que hay otro tipo de investigaciones como tal vez más lúdicas, menos negativas en ese sentido. También siento que en el momento que me volví padre de dos hijos, o sea, dejas de pensar tanto o fantasear tanto los apocalipsis, sino que empiezas a pensar más bien que tiene que haber un futuro y otras cosas. Y por otro lado, lo que dices del diseño gráfico es interesante. O sea, hay una manera de entender el diseño gráfico casi como algo decorativo. O sea, es como algo que embellece un libro o embellece un producto. Pero también hay otra manera de verlo que es, digamos, la manera en que ayuda o sea, que son, digamos, interfaces sociales. O sea, el diseño gráfico, por decir algo tan simple como la cebra que te usar la calle, son elementos de diseño gráfico que se aplican al diseño urbano, que en realidad son elementos sociales para que te ayuden un poco a cómo transitar la ciudad, ¿no? En México eso no existe tanto, pero en otros países, por ejemplo en Holanda, donde estudié, está en todas partes. Entonces lo que tú ves es que el diseño gráfico en realidad se utiliza para regular o mover o reprimir, si quieres, o controlar o permitir que fluya la sociedad. Para bien o para mal, pues digamos el diseño gráfico sí tiene un uso político, práctico, social, clarísimo. Mientras que en México todavía se entiende como una cuestión de estilo, como una cuestión de decoración, de embellecer, de que parece moderno, parece contemporáneo, parece viejo, parece mexicano. O sea, aquí todavía el diseño gráfico se ve como algo más relacionado a la identidad, mientras que en otros países ya se acepta que el diseño gráfico es parte de una identidad y se usa, digamos, con fines más pragmáticos. Y me parece muy interesante porque, digamos, esto sitúa el signo justo en el espacio público. Entonces, cuando dices, si yo pongo un ring o un escenario en una plaza, pues significa tal, lo puedo usar de tal forma, etcétera. ¿Cómo ocurre? O sea, poner luchadores en medio del zócalo, pues podríamos decir que es un acto populista de entretenimiento que se puede usar para A o B, ¿no? Entonces, digamos que esa idea permite que el arte exista fuera, digamos, del espacio museístico, porque te permite ir localizando el arte también en el espacio público y no solamente como una convención que ocurre, haz de cuenta, en un cubo blanco, en una sala, ¿no? De museo. Me parece muy interesante porque es justo, digamos, una cierta idea o articulación de lo que es el diseño gráfico que permite, digamos, poner el signo en el espacio público, es lo que permite el arte exista fuera, digamos, del espacio confinado del arte, ¿no? Porque creo que para mí en el fondo esa es como la pregunta que más me ha interesado en la obra, que es si el arte puede existir fuera del mundo del arte.